Buenos días, padres de familia, madres de familia, apoderados y estudiantes. Nuevamente para mí es una satisfacción y una alegría volver a interactuar contigo en esta semana 10, sesión de aprendizaje número 9, y en la cual creo que vamos a tener la oportunidad de trabajar nuevas actividades de aprendizaje. Entonces, como te comentaba al inicio, estamos en la sesión número 9. Y el título del trabajo de esta semana es Conflicto y Justicia Restaurativa. Competencia, construyes tu identidad, eh, capacidades que tienes que ir desarrollando, tu personalidad es reflexionar y argumentar éticamente. Desempeños, que se va a estar evaluando, comprenderemos y reflexionaremos sobre una situación de conflicto familiar desde la justicia restaurativa a través de un ensayo. Ese es prácticamente el punto fuerte. Propósito de aprendizaje, afinaremos nuestra capacidad para analizar situaciones conflictivas, tomando en cuenta las diversas opiniones, perspectivas e intereses de cada una de las partes en una situación con implicancias éticas. Y lo ético no es nada más que estar relacionado al buen comportamiento y a los valores que acompañan al buen comportamiento. ¿Qué haremos? Y es evaluar en medio de este aislamiento social cómo estamos actuando ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo estamos interactuando en los diferentes espacios en el lugar, en el uso de ciertos bienes, eh, en, en el involucrarnos en las nuevas responsabilidades de la casa. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Propias de esta nueva forma de vida que nos está permitiendo vivir esta emergencia sanitaria. Y entonces hay unas preguntas reflexivas, un poco para ir introduciéndonos al tema después de esta primera y breve lectura, y es, ¿por qué será importante identificar los conflictos? Y lo vas pensando, solo lo piensas nada más. ¿Por qué será importante identificar los conflictos? Segunda pregunta, ¿cómo repercuten los conflictos en la convivencia y el bien común? El bien común es entender de que todos vivimos y implementamos y aplicamos una ciudadanía activa. Y la ciudadanía activa justamente descansa en ello, en el bien común, en que yo hago lo posible porque la otra persona se sienta bien, en que yo hago lo posible porque la otra persona vea que yo aplico valores en medio de mi relación con ella o con ellos. Entonces, ese es el bien común. ¿Cuáles son los principios o valores que deben primar en la solución de conflicto? Ya, se presentó el conflicto. ¿Qué valores deben de primar para llegar a la solución de ese conflicto? Entonces, lo voy pensando rápidamente, ¿correcto? Entonces, una vez que lo he pensado, eso implica que me tenga que detener unos minutos para poder pensar en cada pregunta que aquí se me plantea. Inmediatamente me voy a la siguiente, a la siguiente parte. Y la siguiente parte está dentro de la primera actividad. Y la primera actividad es, comprendemos el conflicto desde la justicia restaurativa. No te olvides, el rol de uno en todo momento es el ser mediador. Tu rol y mi rol, donde quiera que estemos, tiene que ser mediador. Con sabiduría, con prudencia. La idea es buscar intervenir para aportar, para ayudar. Entonces, en esta primera parte me presentan 3 lecturas. Es el dilema del alcalde escolar. Luego, la segunda lectura, ¿es exagerado lo que siente Carmen?
3, abordar los conflictos desde la justicia restaurativa, que es el marco teórico. Ahora, la lectura número 1 nos presenta, que se titula Los dilemas del alcalde escolar, es la historia de Carmen. Carmen es una persona con dificultades personales, ya lo vamos a leer, léelo por ello. Luego, se ve en otra parte de esta misma primera lectura, cómo Carmen es tratada por su profesor, la cual la ve como un estudiante con limitaciones, y cómo estas dificultades personales han traído también problemas con los compañeros. Seguidamente, en esta misma lectura, vemos que los problemas con los compañeros se han vuelto muy álgidos, muy especialmente críticos. Entonces, léelo. Seguidamente nos vamos a la lectura número 2, que de acuerdo a lo que nos proponen los autores del texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos proponen o nos dan una visión personalizada de la casuística o del caso de Carmen. Entonces, hay una apreciación más o menos particular de Carmen, del profesor de educación física y de los compañeros, ¿correcto? Visto desde una óptica un poquito más especializada. Entonces, y luego el caso de Carmen, analizado desde una óptica casi profesional o una óptica profesional. Y finalmente nos vamos a la tercera lectura, que es el marco teórico. Entonces, que es entender todo esto desde un enfoque en función a la justicia restaurativa. Entonces, luego eso nos invita a responder una serie de preguntas. Ahí están. Entonces, y esa serie de preguntas las desarrollamos justamente en nuestra hoja de actividades. Acá está nuestra hoja de actividades. No te olvides de colocar nombre a la primera parte de tu trabajo, al título, nombre y apellido, fecha, pues tu grado y sección, y luego preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces acá tienes algunas preguntas relacionadas a la primera actividad. Entonces, recordemos que la primera actividad es comprendemos el conflicto desde la justicia restaurativa. Entonces, te pregunta 3 cosas ahí. Señala, perdón, en la letra A te señala 3 razones que sustenten por qué la situación de Carmen no es exagerada. Explica. Entonces aquí, si tú eres mediador, recuerda que te tienes que poner en un punto neutral. Nadie es responsable, nadie es culpable, y por lo tanto tratas de comprender, ¿correcto? Primero. Entonces trata de comprender por qué las razones de Carmen no son exageradas. Explica sus 3 razones. La B señala cuáles son las situaciones que hacen del caso de Carmen una suma de situaciones. Entonces, suma de situaciones quiere decir esto es lo que vive Carmen, por esto es tratado así, por esta otra razón vive esta situación, por eso es tratada así, por esta razón vive esto y por eso es tratado así. Entonces, por ahí vamos poco a poco hilvanando una serie de situaciones y las vamos construyendo y las vamos escribiendo. Esas son la suma de situaciones, ¿correcto? Cada situación explicas, claro está, para poder entender con claridad a qué te refieres con ese primer punto, ese segundo punto, ese tercer punto, ese cuarto punto. Luego, explica por qué el caso de Carmen es importante contar con un diagnóstico para tomar decisiones adecuadas. Creo que en la lectura nos ayuda un poco, ¿correcto? Entonces, ahora, recuerda que el diagnóstico es un análisis que se realiza de hechos recogidos y ordenados que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando, que es lo que un poco nos enfoca la lectura número 2.
Luego, la letra D. Es importante analizar si en la situación que describe el caso se cometió algún incumplimiento de las normas. ¿Por qué? Explica. Entonces, ya tú ya sabes más o menos cuáles son las normas de un colegio, cuáles son las normas en las cuales nos involucramos los profesores, cuáles son las normas en las cuales nos involucramos los estudiantes. Entonces, trata de ver si por ahí, en medio de esta situación, en la lectura 1, hubieron normas que se comenzaron a infringir. Entonces, que te ayude, eso te va a ayudar para poder también detallar, ¿no? tu análisis posterior. Recuerda de que vas a aplicar la justicia restaurativa. Entonces, y la vas apuntando. Ahora, emplea un cuadro para señalar 4 diferencias entre justicia redistributiva y restaurativa, ¿no? Un cuadro, pues aquí le aplicas una fila, una segunda fila, una tercera fila, una cuarta fila. ¿Ok? Entonces, recuerda, entonces, en la primera fila, diferencia justicia redistributiva, justicia restaurativa. Justicia 2, justicia redistributiva, justicia restaurativa. ¿Ok? Eso lo encontramos en la tercera lectura. Y luego, en esta primera actividad, explica por qué la justicia restaurativa es la más pertinente para abordar la situación de Carmen. Pues, la lectura número 3 te ayuda. Y luego, en la actividad número 2, vamos a reflexionar sobre una situación de conflicto familiar desde la justicia restaurativa. Entonces, aquí ya te vas a ir un poco al contexto de tu día a día, ¿correcto? Entonces, sobre todo relacionado a las medidas para afrontar la pandemia, ha conllevado nuevas formas de convivencia en la familia y en algunos casos estas situaciones se convierten en conflictos que deben ser atendidos. Ahora, piensa reflexivamente cuáles son esas situaciones que se producen en tu familia. ¿Es posible abordar la situación pensando en la justicia restaurativa? Entonces, ahora, no lo mires como que será posible, no, míralo como que sí es posible y que tienes que implementarlo desde ese punto de vista, la justicia restaurativa. Seguidamente, te plantea algunas actividades propias de este punto número 2, y es, piensa en las formas cómo tú has actuado o cómo han actuado tus familiares en las últimas 4 semanas. Hablamos de la emergencia sanitaria, hablamos del aislamiento social, ¿correcto? Hablamos de la convivencia en la familia en estas 4 semanas. Identifica algunas situaciones problemáticas que se han producido entre los integrantes de tu familia. Procura ser poco amplio en esto y compartes ahí y tratas de identificar para luego compartir, ¿no? Entonces, y te vas al punto C, y en el punto C es, narra una situación que consideres que sea un conflicto que se debe de abordar. Ojo, no necesita ser un conflicto grave o grande, ¿no? Pero sí destaca ese conflicto que te ha hecho pensar mucho, o finalmente te ha hecho pensar, que sea un poquito. Y la letra D es redáctala teniendo en cuenta en qué consiste la situación, cuáles fueron los aspectos controversiales, quiénes o cuáles fueron los actores, y qué necesito para solucionarla. Y aquí recuerda algo, elabórala como si fuese un ensayo, ¿correcto? En este punto tienes que elaborar esta actividad como si fuera un ensayo, porque finalmente vas a hablar acerca de la justicia restaurativa y de lo importante que es la justicia restaurativa implementada y aplicada en el hogar. Porque en la medida en que tú lo aprendas a aplicar en el hogar, lo vas a aplicar con mucha sabiduría en la escuela, en la comunidad
y en el lugar donde Dios permita que tú puedas desenvolverte. Necesitamos de mucha justicia restaurativa y que esta justicia restaurativa se implemente de una manera adecuada y pertinente. Recuerda trabajar luego la metacognición y después de la metacognición trabajar esta lista de cotejo. Esta lista de cotejo no va en función de que pongas X a todas las Y, sino va en función a que te des cuenta de que cada criterio que está aquí, yo lo evalúo, yo lo reviso y de acuerdo a eso aplico la evaluación respectiva, la valoración respectiva. Entonces, por favor, que cada criterio no te lleve solamente a marcarlo, que cada criterio te lleve a entender que son cada uno de los puntos que yo voy a calificar en lo que escribes, en la presentación, en la redacción, en el contenido, en las ideas que transmites en el contenido, en la forma tan reflexiva como te introduces al trabajo. Y finalmente hacerte recordar el comunicado número 6, perdón, el comunicado número 9, con los diferentes puntos de vista que se transmiten aquí, o los diferentes criterios. El trabajo que te envío hoy día, preferible que lo reenvíes el día de hoy, y que, como último día de plazo, tienes el viernes. Pasados esos días también lo puedes hacer llegar, pero ya tienes otra valoración. No te olvides de que las tomas sean las más pertinentes, las más adecuadas, es decir, tomas de frente, ¿correcto? Tomas de frente y o de arriba hacia abajo. Por último, envíalos directamente al WhatsApp del área de DPCC o a mi correo electrónico. Y finalmente, una pastillita para el alma, una reflexión bíblica que a todos nos ayuda. A mí me ayuda diariamente para sentirme optimista, para sentirme alegre, para sentirme confiado y lleno de esperanza. No hay nada más que aprender a refugiarse en Dios. Y hay algo que me dice Dios, y es, Dios tiene planes hermosos contigo. Tienes un futuro lleno de esperanza. En la medida en que tú decides hacer lo correcto, Dios te va a cuidar y acompañar. Entonces, lo único que te toca es pensar, proyectarte. La crisis sanitaria no es muy buena en este tiempo. Está trayendo estragos y problemas y preocupaciones y angustias. Entonces, ¿qué me toca? ¿Me toca estresarme? ¿Me toca desesperarme? No. Me toca entender de que pronto esto va a pasar en la medida en que sea obediente a las recomendaciones sanitarias, en la medida en que haga las cosas bien en casa, mientras convivo con mis familiares las 24 horas del día, mientras que aprendo a volverme muy responsable, muy respetuoso, muy obediente, muy servicial. Entonces, mientras todo eso lo implemento y me proyecto al futuro, puedo decir que voy a poder ver diciembre del 2021 con alegría y optimismo. O 2022 o 2023. Entonces, pero eso depende que comience a apropiarme de las promesas de Dios. Recuerda, Dios tiene planes hermosos contigo. Recuerda, estos planes están llenos, pues los voy a poder disfrutar en un futuro lleno de esperanza. Ahora, el futuro puede ser noviembre, octubre, septiembre, agosto. ¿Cuánto quisiéramos que sea mañana, o pronto,
o pronto, muy pronto. Pero por lo pronto me queda a mí llenarme de esa esperanza y esa confianza y esa seguridad de que todo esto pronto va a pasar. Y que lo que viven mis familiares es parte de lo que nos toca vivir, de la experiencia que nos toca vivir. Entonces lo que nos toca ahora es confiar mucho en Dios. Busquemos a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, decirle, Padre, dame esa ecuanimidad, esa confianza, esa seguridad, esa paz, para no amargarme, para no estresarme, para no angustiarme, para no desesperarme. Y a no desesperarme yo, desesperar y angustiar a lo que está a mi alrededor. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga y hasta una pronta y próxima oportunidad. ¿Okay? Hasta luego.